Amén, buenas tardes, ¿cómo están? Amén. A mí me gusta esta frase que dice el pastor, ¿listos para Cristo? Se me hace muy hermosa, pero como les dijo el pastor, voy a hablarles poquito de mi vida y voy a compartirles también la palabra de Dios, pero primero voy a compartirles pues poquito de lo que a Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Carrillo, soy de Michoacán, ahí dice el hermano. Ahí está. Entonces, yo no sé en qué circunstancias Dios lo alcanzó a usted, ni en qué medidas, ni cómo estaba. Pero yo sí le voy a decir lo que pues Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi matrimonio y la forma en que Dios me alcanzó, ¿verdad? Dios es dueño de todo, Él hace todo a su manera. Y Él hace lo que tiene que hacer para alcanzarnos a nosotros, para llamar. Dice la Biblia que Él hizo todo para llamar nuestra atención, ¿no? El cielo, las estrellas, los paraísos, el mar, todo, ¿verdad? Entonces tenemos que darle gracias a Dios por eso. Dice en Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera, del que yo me compadezca. 16. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? No por mis obras, dice Pablo, ¿verdad? Sino por la gracia de Dios que me alcanzó, ¿verdad? Y le doy gracias por eso, dice. Les voy a poner poquito desde que yo llegué en el año del 85. Llegué a Santana, llegué con mi hermano, uno de los mayores, y me metió a trabajar en un restaurante. Yo pues entré de lavaplatos con él era cocinero en ese tiempo, y cuando salían, entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 11, y él pasaba por su suegro, íbamos hasta para Huntington Beach, y pues nos íbamos por su suegro, y antes de dejarlo siempre decía, ¿nos echamos una? Le decía a su suegro, pues a mí no, claro, ¿eh? Yo estaba chico. Le decía a su suegro, pues sí, se echaban un 12, pero no me ofrecían ninguna. Entonces ya cuando se echaban el 12, decía, vamos por otra. Y pues yo nomás sentado atrás ahí, ya cuando llevaban la mitad del otro, me decía, ¿quieres una? Pues sí, le decía. Y eso era de todos los días, como por 3 meses. Él se fue para México y yo me cambié con mi hermana, otra de las mayores. Y pues yo no conocía mucho a su esposo, pues yo no lo conocía. Y así pasó el tiempo, y luego pues yo me sentía solo y que voy a la tienda y pues me traje un 12 porque ya tenía esa espinita, ¿no? Y para que no me viera mi hermana me fui al parqueadero. Y yo estaba solo en el parqueadero, y en eso que va llegando él y mi hermana y mi cuñado, ¿no? Y se parquearon y dice, ¿por qué estás haciendo aquí? Le digo, no, es que no quiero estar en la casa porque pues me da pena. No, vente conmigo y todo. No, con ese tuve, ¿no? Yo ahí. Al medio año llegó su hermano de mi edad y por los 3 nos decían ahí bien los 3 mosqueteros, ¿no? 24 horas, tome, que no había quien nos parara, ¿verdad? En los trabajos, metíamos cerveza en los trabajos. Y después, como el 88, pues llegó mi esposa, eran los vecinos, y yo le eché los perros, como dicen por ahí, ¿no? Y sí me hizo caso hasta la fecha, y me recuerdo que nos citábamos como a las 6 de la tarde, para donde está la alberca, y llegaba mi suegra, no me quería para nada, que en pan descanse, y se ponía en medio de nosotros. Decía que no me quería pues porque era borracho, ¿verdad? Y luego se quitaba el zapato y me quería con el zapato también. Y yo le dije, mire, mientras ella me haga caso, no habrá quien, ni usted ni nadie, quien pues que la haga cambiar, ¿verdad? Y así pasó el tiempo, y pues nos casamos en el 91, y mi suegra ya después me quiso mucho, ¿verdad? No me miró cambiado ya, pero después, como ya cuando vivimos, pues era muy buena persona. Nos casamos en el 91 y yo no dejaba de tomar lo mismo, ¿verdad? Como en el año 98 por ahí empecé a sentir ya las crudas, como dicen, ¿no? Las temblorinas. Empecé a faltar en el trabajo y ahí empezaron los problemas, ¿no? Empezaron poco a poquito, y para la renta empezaron a faltar las cosas. Empecé a pedir prestado. Yo me acuerdo que vivíamos con una pareja que se llamaba Irma y Antonio, y le pedí más que $300, sí, bien amable, sí, ahí está el dinero, ¿verdad? Y nos cambiamos de apartamento, pero nunca le pagué. Y sabía ellos dónde trabajaba mi esposa, y él fue y le cobró a mi esposa, ¿verdad?
y ella le pagó, ¿verdad? Ella sacaba la cara por mí, ¿no? Ella entraba a las 5 a trabajar y me recuerdo que se llevaba a Francisco, mi hijo, y luego estaba lloviendo, se echaba la cobijita arriba para que no lloviera, y yo me iba como que me iba a trabajar, pero no iba. Hasta me embarraba de tierra y todo, porque sí que fui a trabajar, pero pues no había cheque. Y así pasaba el tiempo, íbamos a la comida y llenaba el carrito. ¿Se acuerdan de las alfabetas, de la Lucky, no? Íbamos a la tienda y cuando pagaba, no, pues saca el dinero, no, pues yo no traigo y tú no, pues tampoco, ¿no? Y regresábamos todos, daba pura vergüenza ahí, ¿no? Y nomás agarraba 2, 3 cositas nada más. Y eso era casi todo el tiempo, ¿no? Y empezaron malos problemas y el vicio se empezó a agrandar más y más. Y como en el 2000 o 2001 empezamos a separarnos poquito, ¿no? Por lo mismo, puros problemas. Mi suegro, pues él vivía con nosotros y ellos siempre sacaban para la renta. También ella nunca dejaba de trabajar y por todo el tiempo lo mismo. Llegó más adelante que a tiro ya no trabajaba. Y no sé, que no me daba vergüenza ni nada. Yo más quería tomar y tomar y tomar. Después llegó el tiempo que la cerveza ya no, sentía que no me hacía nada. Solo que hacía, me tomaba 2 Tylenols o 2 Advil, y luego un tequila, unas botellitas, y luego una caguama. No, pues era una bomba. Andaba como loco. Y así estaba todos los días. Y pues mis hijos iban creciendo y pues el ejemplo que les iba dando. Después de eso, mi esposa, nos volvimos a separar. Se lo voy a adelantar poquito porque está medio largo. Como el 2008 más o menos, casi fue la definitiva ahí, ¿no? Nos volvimos a juntar en ese tiempo porque ella, yo le eché mentiras a ella que me sentía mal. Me sentía mal, pero por las crudas, ¿no? De lo que estaba intoxicado. Y ella le llamó a mis hermanos para que me ayudaran, para ir a Tijuana, para ponerme unas inyecciones y un chequeo y todo. Y no, ni mi familia, pues está bien, gracias, y pues que se cuiden nomás, como les va a leer ahí que dice, que te vaya bien, cuídate, abrígate y que Dios te bendiga, ¿no? Y pues así pasó y ella consiguió prestado y me llevó y todo, y después el tiempo seguí lo mismo y definitivamente nos separamos, ¿no? Me fui yo con mi hermana y sí trabajaba 3 días, 2 días y hasta tenía suerte porque cuando me corría les metía desempleo y me daban. Y con eso me la llevaba, 2 cheques al mes. Uno la renta, decía yo, y pues tanto al día le ponía yo para gastar. Y ella pues me dejaba a los niños chiquitos. Francisco estaba en la high school, ya tampoco se iba a graduar, tenía muy bajas todos los créditos. El otro pues estaba más chiquito, él casi no miró nada de eso. Y me decía mi mamá, pídele a San Judas. Yo le pedí a San Judas. Y más como que San Judas estaba dormido y nunca me hizo caso. Y llegó el momento, pues yo sentí el deseo de querer dejar todo ese vicio, pero era más grande lo que sentía por dentro. Y pasó que pues me cansé. Entonces alcé mis ojos al cielo y dije, ¿dónde estás? ¿Realmente eres Dios? Pues aquí estoy, como dice en Jeremías 33:3, no, clama a mí y te responderé y te enseñaré nuevas cosas. Y Dios me orilló hasta el último porque no le pude pagar la renta a mi hermana. Yo tenía desempleo en ese tiempo, me recuerdo, y le dije a Francisco y a mi otro niño que me iba a ir para otro estado porque me iba a ir a una casa de recuperación. Esa era mi mente. Y no sé cómo estuvo que Dios me puso en el camino Alcance y Victoria, de Victory Irish, ¿no? Y fui. No le dije a mi hermana nada, me fui así, con una cora, me acuerdo todavía me eché una el 1 de mayo, fue un sábado, y para irme, y fue todo lo que hice. Los primeros 3 días, bueno, eso, lo que les platiqué fue lo que pasó de mi vida atrás, ¿no? Lo malo, lo que Dios, como dice que vino a destruir, a matar y destruir matrimonios, a robar tu vida, tu felicidad, ¿no? Entonces ahora les voy a platicar lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio, ¿no? Entonces Dios me puso Alcance y Victoria y fui, y estuve allí, y yo a lo que iba, ¿no? Todos los días en la mañana oraban, en la noche, a mediodía. Pero los primeros 3 días fue muy tremendo para mí, para salir de la intoxicación, ¿no? Pero ya al tercer día me empecé a sentir diferente. Pasó la semana, me empecé a sentir mejor, orando todos los días.
Y le llamé a mi esposa, le dije que pues que ella fuera a la casa para que me visitara, y no, pues no me quería absolutamente ni ver ni pintura. Y me dijo, ahí te miro en una luz. Estaba unas tiendas en un centro comercial y dijo, ok, ahí voy, pero me acompañó otro muchacho de la casa porque pues no podía salir solo. Y fuimos y me dijo, ahí te dejo a Ricardo, ya me voy, al más chiquito. Y dije, no, espérate, déjate, te explico. Mira, estoy en una casa de recuperación y no, a mí no me interesa, ahí te lo dejo. Y ya fue donde entendió. Dijo, ok, pues me lo llevo, ¿verdad? Y le dije, mira, si quieres habla y todo, dale, pues le di la información. Y sí, dice que se llamó después y se informó con el director y sabía que era cierto, ¿no? A las 2 semanas pues me recordé que tenía yo dinero con mi hermana, el cheque. Y empecé así a sentirme diferente, a orar, a sentir diferente. Y ya le empecé a invitar a la iglesia. Y pues un día que va llegando, ¿no? Pues me dio mucha alegría lo que yo estaba haciendo en mi vida. Estaban haciendo de nuevo y luego me dice, ¿sabes qué, Francisco? Anda en las pandillas, se anda quedando a dormir afuera en la calle con los muchachos y todo y vamos a buscarlo. Y le dije, vamos a orar. ¿Qué orar ni qué orar? Dice, vamos a buscarlo ahorita, ¿no? Y oramos y no te miento, ese mismo día como a las 7 llegó conmigo. Llegó conmigo como a las 7 de la noche y se quedó en la casa. Y de ahí para adelante pues ella entendió poquito, ya me visitaba. Y antes de eso que pasara, se me pasó, que nos queríamos reconciliar y íbamos a buscar apartamento y nunca nos daba nada. Ella pagaba el depósito para el chequeo del crédito y pues nos botaba, ¿no? Y otros pleitos, puros pleitos. Y yo ya le dije, y después ya que estaba yo más mejor, le dije, vamos a buscar apartamento, ¿no? Ya estaba yo en los caminos pues de Dios y ella iba a visitarme. Y me dice ella, no, pues que no nos da nada y todo. Dice, ándale pues, ve y busca si tú quieres, ¿no? Y como salieron a repartir volantes, me paré en unos apartamentos, digo, estos me gustan, ¿verdad? Está cerrada con gate y todo, puerta. Dije, pero está cerrado, ¿a quién le pregunto? Mira lo que hace Dios. Y en eso viene una persona para afuera. Y que me dice, pues ¿a quién busca? Le digo, ando buscando un apartamento. Dice, pues yo soy el manager, mira. Y le digo, ando buscando un apartamento de una recámara. Y me dice, pues sí hay una de una recámara. Pues ¿quieres aplicar? Le dije, pues sí. Le dije, no es que no tengo trabajo, busco. Dice, pero si tienes con alguien que te pague cash. Y tu esposa, no, ella sí trabaja, tienes donde. Dice, no, pues con eso lo hacemos. Y que le hable, me dice, no es cierto, ándale pues. Al otro día ya estaba listo el apartamento. Y luego que voy a buscar trabajo para chofer de una jardinería, y me dice el señor, no, pues sí ocupamos, pero necesitamos la licencia. Y como la tenía vencida, me dijo, pues, ocupo la licencia y tu récord. Y que voy al DMV, que me pongo a orar porque necesitaba, además que tenía que hacer 18 preguntas, porque tuve 2 DUIs también. Y la tenía vencida y todo. Y me puse a orar, pasé la licencia, me la dieron. Eso fue un día después que me dieron el apartamento, saqué mi récord y al otro día me empecé a trabajar. De ahí para acá Dios no me ha dejado. Les presento al Dios de los milagros, ¿verdad? Yo sé que mi esposa sufrió mucho y mi mamá también. Una vez fui con mi mamá, ella veía con una hermana más chica, ya para el área de Garden Grove, y me acuerdo que llegué todo borracho, orinado, y yo no me acuerdo más. Dice mi mamá que me acosté, que me senté en una silla, y te imaginas qué dolor de madre ver a su hijo orinado ahí tirado, y con 28 años, 30 años, 30 y tantos años, ¿no? Yo pienso que es bien difícil, ¿no? Y después de esto, Francisco hasta se me graduó con honores de la escuela, de la high school, y desde ese día Dios no me ha dejado. Dios no me ha dejado, me ha cuidado. Tomé muchas pastillas, como te dije, tequila juntos. Me he hecho muchos chequeos y mi hígado todo está bien, gracias a Dios. No tengo nada, todo estoy bien. Y mi esposa, por eso le digo que tenemos 12 años de casado nosotros, viviendo en el Señor. Antes digo que fue la película, ¿no? Uno sufre todo, pero si mira uno el final, si uno realmente busca de corazón a Dios, Dios está, Dios es real. Por eso te digo, si no crees en Dios, mi testimonio, mi vida habla por mí solo. Yo ahorita ya estuviera muerto si no ha sido por la gracia de Dios, como te leí los versículos primeros. Dios es grande en misericordia. Mi esposa a lo mejor se ha casado con otro, mi hijo yo creo en la cárcel o muerto, yo no sé. Dios vino a matar y destruir, a voltear todo de cabeza, pero Dios vino a poner cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir que busque sus Biblias, donde dijo el pastor allí en Primera de Juan.
Les voy a hablar del amor. Es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 18. La vida viene siendo como dos árboles que somos nosotros, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Cuando está uno en el mundo y el árbol que no es frutal. Por ejemplo, va el ejemplo del aguacate. Si el aguacate es injertado con una rama para que dé fruto misteado, tiene que cortarla uno con mucho cuidado y injertarla, porque nosotros como cristianos somos injertados. No somos de las ramas naturales, pero dice que gozamos de la misma fuente de la vida que es Jesús, de las mismas raíces que nos nutren. Entonces somos de la misma, no hay ni una diferencia. Entonces, si la juntamos las ramas esas que vienen siendo que nos juntamos con Cristo, y de vez en cuando nuestra propia naturaleza empiezan a salir el viejo hombre, ramas viejas, y Jesús tiene que meterles el chenzo, la trinadora para poder cortarlas, ¿no? Te va a doler, pero es necesario para que des buen fruto, ¿no? ¿Están ahí? Más adelantito voy a decirles cuándo. ¿De Juan 3, hermano? Ajá, 11 al 18. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros las ramas, y si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Vamos a estar mirando el amor de Dios, y si hay verdaderamente amor para los hermanos. Jesús dijo, por los frutos nos conoceremos. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Si no amas a tu hermano, no sé qué está pasando ahí. No importa quién sea, qué persona sea, su profesión, no importa si es hombre o es mujer, pero si está tratando de vivir para Dios y ama a su hermano, déjame decirte que estás en buen camino. ¿Están allí? Amén. Ok. El 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. El 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. El 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos, ¿no? De corazón puro, ¿no? El versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, desde el comienzo de la creación. En el texto original dice que esta es la proclamación, o este es el mensaje que habemos oído desde el principio. Que este es el mensaje que los lectores de esta epístola habían leído desde el principio. Particularmente eran aquellas personas o aquellos cristianos que se habían convertido desde el principio. Y el Señor Jesucristo también habló a los apóstoles. Hablaron de esto desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor de los creyentes. Esto es algo que le falta lamentablemente a todos los cristianos y a todas las iglesias. ¿Ama usted a su hermano? Si usted es un hijo de Dios, entonces va a amar a los demás. Hay tres palabras que se traducen griegas que se traducen en la palabra amor. Una de ellas es eros, y esa nunca es utilizada en la Biblia. Esta tiene que ver con el amor erótico o el sexo. Los griegos hablaban mucho de ella, y tenían una diosa Eros y Afrodita, y esto nunca se utilizó en la Biblia. También tenemos la palabra fileo. Fileo significa amistad. El amor por los hermanos es un tipo de amor fraternal. La otra palabra que es superior es agape. Esa es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y allí se utiliza esta palabra agape.
Aquí se nos dice que debemos amar a nuestros hermanos. Esto significa tener una preocupación por el hermano que está pasando necesidad, que necesita oración. Es un interés por el hermano. Eso quiere decir que uno va a tratar de ayudar al hermano. Que no quiere decir que me gusta su forma de decir, su forma de vestir. Eso no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer con él. O las cosas que le interesan a él me tienen que interesar a mí. Por ejemplo, si le va a la América, a mí no me tiene que interesar la América. Yo tengo que tener un cierto cuidado con él. Sino que nos indica que tenemos que tener cierto cuidado y preocupación e interés por él. Este es el mensaje que ustedes han oído, dice Juan, que nos amemos unos a otros. Dijo esto, en esto se conocerán, dijo Jesús, en esto se conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Esa sería una señal. Dice que andaba un pastor en Cuba, no es que no era el pastor Tony, ¿verdad? Andaba en unas aldeas un pastor y que andaba de misionero y le faltaba agua, le faltaba donde quedarse, le faltaba comida y encontró una casita y le dijo al Señor pues que necesitaba unas provisiones y dónde quedarse. Dijo, soy pastor. Y dijo el Señor, pues como que te miras medio malandrín, como que no pareces pastor, pero te voy a hacer unas preguntas a ver si eres pastor. Y le preguntó que cuántos mandamientos había. Y el pastor le dijo, son 11. Dice, yo sabía que no eras pastor, ¿cómo van a ser 11? Y le dijo, no, mira, vamos a la Biblia y te voy a explicar. Mira lo que dice en Juan 33, Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto se conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor el uno por los otros. Juan aquí nos está advirtiendo o nos advierte una relación que tenemos que tener con los hermanos, un trato de vida, del comportamiento de cada persona. El mensaje que nos da Juan es de amarse unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, precisamente cuando iba a ser entregado, Él les dijo que se amaran unos a otros. A Él les había enseñado a los apóstoles, les había enfatizado que se amaran unos a otros. ¿Y qué tenemos que hacer esto? Tenemos que hacer la práctica, dicen que hace al maestro, ¿no? El amor a los hermanos, entre hermanos y todos los que formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos que amarnos, como dije antes, tiene que ser una marca de nosotros. Porque muchos nos apuntan con el dedo, y ese es cristiano, y ese es aleluya, y pues yo no miro nada de él, y acá anda contando chistes colorados en el trabajo, ¿no? No, tenemos que tener una cierta distancia, ¿no? El amor de hermanos entre hermanos y todos los que formamos el cuerpo de Cristo tiene que ser una marca. ¿Ha mirado ahorita cómo están los tatuajes de moda? ¿Verdad? Toda la gente trae. Y ese debería ser a nosotros un tatuaje, pero de amarnos, que se nos mire en el corazón, en la sonrisa a los hermanos cuando ocupan ayuda, ¿no? Este es el testimonio que tenemos que tener delante de todos. Todos se los ponen para que los miren, ¿no? Juan nos recuerda del Antiguo Testamento, con 2 hermanos. Y por cierto eran 2 hermanos los primeros en la tierra, ¿no? Dice el 12, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. Y Juan hace una pregunta muy importante. Dice, ¿y por qué causa lo mató? Y responde a la misma pregunta, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mira, qué ejemplo nos pone, ¿no? Era del maligno, dice. Es decir, Caín mató a su hermano por envidia, ¿no? Porque reconoció que Dios se había agradado de sus obras. Porque sus obras eran justas, y justas significa que agradan a Dios. Cuando tú haces algo que le agrada a Dios, yo pienso que Dios se agrada mucho, y tú sientes cuando haces algo para Dios que ayudas a los hermanos, que haces un bien. Caín presentó una ofrenda en un sentido para autoalabarse, para autoexaltarse. Presentó a Dios una ofrenda del fruto de la tierra que él mismo había labrado, mientras que su hermano Abel había presentado una ofrenda de los animales del campo. Caín y Abel eran hermanos de sangre. Tú y yo, nosotros no somos hermanos de sangre.
pero somos familia en Cristo, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Eran muy parecidos en muchas maneras. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y aquí hay una pregunta bien grande. ¿Cuál era el problema? Aquí la Biblia no dice si fue que tuvieron muchos problemas antes o después. Nomás platica eso. Nosotros no sabemos si fue de muchos pleitos antes o no sé. Pero la pregunta es, ¿cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema que lo llevó a hacer eso? ¿Los celos? ¿La envidia? Ese era el problema, ese era el gran pecado. Ese es uno de los grandes pecados que tenemos presente todos. Los celos, la envidia, es lo que está perjudicando tanto en la iglesia, en todos lados. Y este es un pecado que ocultamos muchos. Somos buenos ¿cómo se dice? Buenos actores para esconderlo. Hay muchos que se burlan de otras personas, que hablan mucho y que acá bajita la mano, ¿verdad? Y eso es feo, ¿verdad? Este es el pecado que ocultan muchos. Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Yo aquí en la iglesia no pasa, no, aquí no. Y eso me da gusto, ¿verdad? Y eso es algo malo, el ser celoso. Esa es la razón por la cual Caín mató a Abel. Dios había aceptado las ofrendas de su hermano y por eso Caín lo mató. En Génesis 4:8 dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Mira, hasta por la espalda, ni le avisó. Ya estaba todo planeado en su mente. Hay 3 cosas bien importantes que tiene uno. 3 cosas. Primero, yo pienso que Caín no lo invitó así, le dijo, vente, vamos, y pum, en ese rato se le corrió. Cuando tú vas a hacer algo o cometer un pecado o algo, no lo haces luego, ya lo traes en mente. Primero lo traes en tu mente. Segundo, lo bajas al corazón. Y tercero, lo haces en acción. ¿Verdad? Entonces es lo que hizo este hombre aquí. Juan se va a desarrollar ahora esta relación de 2 creyentes que su verdadera prueba. Juan nos está mostrando cuál es nuestra verdadera fe, si realmente somos cristianos o no, si nos manifestamos como Dios quiere. Dios conoce nuestro corazón, Él nos conoce nuestro acostar, nuestro dormir, nuestro levantar, lo que pensamos, lo que vamos a pensar antes que lo pensemos, ¿no? Entonces Dios conoce todo. Dios conoce el corazón y Él sabe si usted o yo hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo realmente, si somos sus hijos, pero nuestro vecino no lo sabe. La otra persona que está ahí a su lado a lo mejor no lo sabe. Dios sí lo sabe, pero a lo mejor él no lo sabe. Su vecino que vive frente de usted o de su trabajo no lo sabe. ¿Y cuál es la forma que puede saberlo? En sus hechos, en su forma de comportarse, en su forma de ser. A lo mejor el vecino o el amigo de su trabajo no lee la Biblia, o no le gusta o no le interesa, pero déjeme decirle que sí lo lea usted. Cada paso que da, cada paso que hace, lo está leyendo a usted, a ver si realmente usted es un hijo de Dios. Eso sí, téngalo por seguro. En el Evangelio de Juan 8:44 dice, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo. Habla porque él es mentiroso y padre de mentira. 45. Y a mí, ¿por qué digo la verdad y no me creéis? ¿Quién de vosotros me desargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire lo que dice 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las oyen, dice, porque vosotros sois del diablo, dice, no son de Dios. Son palabras duras, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que hay 2 familias aquí en la tierra, o tenga cuidado. Alguien dijo que
que cuando alguien se casa con alguien que no es cristiano, que va a tener por suegro al diablo. Dicen, a mí no me crea, ¿eh? De la suegra no se dice nada, nomás del hombre, ¿verdad? A mí no me crea, nomás se lo paso al costo, ¿verdad? Juan dice que todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Se nos dan dos ejemplos de Caín y Abel, que es un hijo del Dios y un hijo del diablo. Existe esta diferencia porque él le mató. Le mató porque le aborrecía. ¿Y por qué le aborrecía? Porque tenía celos de su hermano. Y esto es lo que está en el corazón humano. Esa es una de las fuerzas más destructivas, los celos y la envidia. La definición en el diccionario dice, la envidia es tristeza, es pesar del bien ajeno, es emulación, deseo de algo que no tienes. Y eso se le puede agregar algo de odio, el deseo de tener algo o de envidiar a otra persona que le está yendo bien. Creemos que se puede decir que de una persona que es envidiosa, que siente pesar de otra persona que trae algo, a lo mejor algo que tú no tienes. Y esta es la clase de diferencia que existe. El apóstol Juan está usando aquí a Caín y Abel como un gran ejemplo. El punto número 2, vamos a mirar las pruebas del cristiano genuino. El versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El 15, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. ¿Y cuándo es que el mundo nos aborrece? Cuando el mundo nos odia. Cuando te mira que ya no haces lo que hacías antes, que no fumas, que no tomas, que te ofreces una cerveza y le dices que no, que te invitan a los sitios colorados y les dices que no, que te dicen que eres un mandilón, que eres un aleluya. Ese es el mundo que te odia. Cuando practicas el amor con los hermanos, que les ayudas, que estás dispuesto a sacrificar tu vida, a echar la milla extra por el hermano, la gente de todos modos va a hablar. O sea, no debemos comportarnos como que no ha sucedido nada, dice. Algo extraño, si el mundo nos acepta es porque no somos del mundo. Somos peregrinos en esta tierra aquí, dice. Nuestra casa está arriba allá, donde está Jesucristo a la diestra del Padre. Allá no está nuestra casa. Porque el mundo no nos va a aceptar, y Juan nos presenta de una manera muy clara a través de esta carta. Él comparte con nosotros las enseñanzas que él recibió de Jesús. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, 18 y 19 dice, mira, si el mundo los odia, dice Jesús, recuerden que me odió a mí primero. 19, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no son del mundo, dice. Recuerden eso, ustedes ya no son del mundo, ya no forman parte del mundo, del casino, del baile, ya no. Yo los elegí para que salieran del mundo, dice, por eso el mundo los odia, dice Jesús, mira. Y qué bonito que nos odie el mundo, mientras Jesús me quiera, a mí lo demás no me interesa, ¿verdad? Qué hermosos versículos, ¿no? Dice, para pasar de muerte a vida significa pasar de la esfera de muerte a la esfera de vida. Y eso solo se consigue cuando, ¿qué? Cuando pones tu confianza en Jesucristo, cuando te sometes a Él, a su voluntad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Amén. Gloria a Dios. Ni pensarlo, ¿verdad? Porque uno está seguro de la salvación. En Juan 15, 5, 24 dice, mira lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que no oye mi palabra y cree en el que me envió, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos si hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabe usted si ha pasado de muerte a vida? Si es un hijo de Dios. Dice que nosotros sabemos si hemos pasado de muerte a vida. ¿Tiene usted amor por los hermanos? ¿Sabe si ha pasado de muerte a vida?
Usted lo sabe, yo no. Y los hermanos Juan dice que el que no ama permanece en muerte. Si usted no tiene ninguna preocupación, ningún interés por el hermano, por la iglesia, por ayudar y todo, déjeme decirle que tenga cuidado, que se examine. Dice, hay de aquellos que parecen no demostrar ningún interés, pero usted y yo sí lo tenemos, ¿verdad? Sí tenemos amor. Yo me fijo aquí, he ido pues a otras iglesias, ¿verdad? Pero me fijo aquí, me he fijado y me ha llamado mucho la atención cuando la primera vez que hicieron un parlaj aquí, creo afuera, ¿no? Y me fijo el compañerismo y la comida, y cuando van a limpiar, que hacemos los servicios para matrimonios y todos, ¿verdad? Entonces, eso es bonito, es como debe ser, hermanos, eso. Luego se mira cuando hay interés y... Porque dice que la carga es de todos, ¿no? Es más liviana. Homicida es aquel que mata a otra persona, el que aborrece a su hermano, o el que odia, o el que no perdona, el orgulloso, el altivo. ¿Cuántas personas no hay así en el mundo? Eso fue lo que hizo Caín, odió a su hermano Abel y se convirtió en una homicida. Añade Juan, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, es decir, es homicida esa persona. Y en él no hay vida eterna. Hay muchas personas así, yo conozco muchas y son tercos, duros. Quisiera agarrar la Biblia, pero y me pongo a pensar, así era yo antes. Me hablaban y no me interesaba. Pero ¿qué tiene que hacer esa persona? A menos que se arrepiente y reciba el perdón de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? A menos que se someta a la gracia de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo. Si no, realmente está perdida, nada podemos hacer. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, homicida. Es Juan aquí quien lo dice, a mí no me mire así, Juan lo dice en la Biblia, yo no estoy inventándolo. No me pele esos ojotes. Él está citando lo que dijo nuestro Señor Jesús. Mire, en Mateo 5, 21 al 22 dice, han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis ni cometéis asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero mira lo que es el 22, pero yo les digo, dice, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Mire, si se enoja uno con un hermano, quedará sujeto a juicio. Estas son las palabras bastante duras de que el Señor Jesucristo dijo. No sé si usted tenga odio en su corazón hacia su hermano. Jesús mismo dice que si estás en el altar vas a dar tu ofrenda, ve, déjala ahí y reconcíliate con tu hermano y viene y regresa, porque si no tampoco no la acepta. Tus oraciones tampoco van a llegar, de aquí no van a pasar, aquí se va a quedar todo. ¿A poco cuando estás enojado con tu hermana o con tu esposa no puedes ni orar no puedes leer tu Biblia, estás enojado? No puedes hacer nada. Sin embargo, si estás libre, tú sientes que fluye, ¿no? Se imagina, si se pone a pensar de lo que estamos hablando, ¿cuántos homicidas hay a nuestro alrededor en las calles? Se odian unos con otros y no se dice nada. Hay más homicidas sueltos, yo creo, que en la cárcel, ¿no? Imagínate el mundo. El punto número 3 dice, amar a los hermanos es un estilo de vida. Dice el 16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 18, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire cómo hemos conocido el amor. ¿Y cómo lo hemos conocido? En que Él puso su vida por nosotros. El Señor Jesucristo mostró su amor poniendo su vida por nosotros, por ti y por mí. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Él puso su vida por ti y por mí, por la humanidad. Cristo ocupó en la cruz el lugar que te correspondía a ti y a mí. Y eso lo hizo por amor. Dice que Él derramó su sangre hasta la última gota.
Y la expresión de derramó su sangre significa dar tu vida por alguien o por otra persona, por los pecadores. Me gusta este versículo, mira lo que dice en 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el primer y el más grande pecador de todos los pecadores. ¿Sabes que Martín Lutero, él leía la Biblia y le pedía perdón a Dios, 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 pero decía, pero yo me siento igual? Y la respuesta que él tenía, ¿sabes cuál es la respuesta? Si te sientes triste, que no te sientes limpio, que oras y oras, dice, lo sé porque tu palabra lo dice, dice. Ese es el punto, porque lo sé porque tú lo dices en tu palabra, dice. Añade también, nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos una responsabilidad de mostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos. En Cristo lo hacemos por medio del respeto. ¿Cómo? Por medio del respeto a la persona, orando por ella, aconsejándole cuando te pide una ayuda o ofreciéndole nuestra amistad, apoyándolo en lo que se necesite. Una vez más, en la iglesia dice que todos tenemos dones. Aquí tenemos el ejemplo, y esta es la forma que Dios pone, como Él puso su vida por nosotros. Él puso el ejemplo, Él fue el ejemplo. Esa es la norma que Él ha colocado entre nosotros. Y luego dice, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿Sabe usted cuánto darían la vida por usted? Sería algo maravilloso, ¿no? Saber que mi esposa dijera, no, pues hay un dicho que dice en mi rancho, no sé si en el suyo dice, de que se muera mi tía a que me muera yo, pues que se muera mi tía. Así dice el dicho, ¿no? En ese caso, pues yo me zafo, ¿no? Pero aquí no entra la palabra de Dios, ¿no? Sería algo maravilloso saber que alguien puso su vida, que alguien muera por nosotros. O personas quisieran eso. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a poner la vida por otra persona? Es difícil, ¿verdad? ¿Usted dejaría morir a su hijo o a su hija por un drogadicto, un borracho, una prostituta en la calle, por alguien que no vale la pena? Es difícil, ¿verdad? Jesús demostró su amor con hechos. Él le costó la vida y gracias a Él, por Él, lo que hizo, estamos aquí, usted y yo en la cruz. Lo que hizo en la cruz, estamos aquí. Mientras no lleguemos a ese nivel, no estamos demostrando el amor. Deberíamos tener el amor por los hermanos. Esto se llama amor en acción. Como dice el versículo 17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Pienso que no hay necesidad de dar la vida por alguien, ¿no? Pero hay muchas formas, aquí nos está diciendo muchas formas de cómo ayudar a la persona. ¿Cómo permanece el amor de Dios? Es la respuesta. Si uno ve a su hermano padecer necesidad y tiene la capacidad usted de ayudarlo y no le ayuda. Como a Juvenal, si me dice, hermano, mire, necesito $100, y le digo, hermano, cobíjate, abrígate bien y que Dios te bendiga y tómate un chocolate abuelita y vete a acostar. Pues como que no, ¿verdad? Eso sería hacer todo lo contrario, no cerrar mi corazón contra él, ¿no? Lo que Juan está diciendo aquí es que el amor no es un sentimiento, es aquello que se expresa, que se hace, es un hecho. Si usted recuerda, Santiago tenía mucha razón al decir, cuando usted tiene a su hermano y se acerca a usted y le dice el ejemplo que le puse, ¿cómo va a estar el amor de Dios en usted? Creemos que una de las cosas más trágicas para muchos creyentes es que lleguen a la presencia de Dios y que hayan dejado aquí todo en el Wells Fargo, en el Chase o bajo el colchón o no sé. Va a ser triste eso y que no lo hayan usado para el evangelio, ¿no?
En Santiago 2, 15 y 16 dice: supóngase que ven a un hermano o hermana que no tiene de qué comer ni qué vestirse. 16, y si uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen viaje, abrígate, buen día, toma mucho alimento, aliméntate bien, pero no le da nada, ni alimento ni ropa, ¿de qué le sirve? Dice, ¿de qué le sirve que haga eso? En otras palabras, uno puede hablarle a su hermano allí del amor de Dios. Una vez más, el amor no se hace en el dormitorio, se hace en acción. Aquí miro varias parejas, aquí hay varias parejas. Si yo le preguntara a Douglas, que se va a las 5 de la mañana, se va a las 5 de la mañana a trabajar, y yo le digo: ¿pero por qué vas a trabajar? Yo que tu lugar no, yo no voy a trabajar. Y él me responde: pues tengo que ir, tengo 2 hijos, una esposa. ¿Por qué? Porque las amo por amor. Vamos a la casa de su esposa y se está quemándose ahí, está haciendo tortillas o yo no sé. Y le digo: ¿pero por qué hace eso? Para mis hijos, para mi esposo. ¿Por qué? Porque la amo. O sea, porque los amo. Los trastes, lavar la ropa, llega el de trabajar, ella le da de comer. Y le dice: ¿pero por qué haces todo esto? ¿Por qué? Ya cansada todo el día. ¿Por qué? Porque los amo. Ese es el amor que se tiene que tener uno al otro. Es el ejemplo que tenemos que tener con hechos. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor, no por necesidad, por amor. ¿Y qué podemos decir en cuanto al amor hacia los creyentes? Juan nos dice aquí que por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, debería demostrarse el amor con los hechos, ¿no? Debería de comenzar a hacer algo, deberíamos de comenzar a hacer algo, ¿no? Mientras no lleguemos a hacer esto, vamos a estar tambaleando, como dice, ¿no? Y es lo que nos está hablando aquí Juan, ¿no? Mira lo que dice en Hebreos 13, 16, dice: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir con lo que tienen, con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hemos mirado las 2 naturalezas del creyente. Cuando usted llega a ser un hijo de Dios, lo que le puse del aguacate, ¿no? Que si está injertado, nosotros somos injertados y de vez en cuando sale el viejo hombre o las ramas viejas y van a otro fruto, y eso no es bueno. Si Dios nos libera de nuestra vieja naturaleza, usted tiene que demostrar su nueva naturaleza. Como el árbol de los aguacates. Por ejemplo, si estamos injertados y si nos salen ramas, como le dije, Jesús tiene que irlas mochando, tiene que irlas apodando. Hemos visto la nueva naturaleza y esa es la única naturaleza que podemos agradar a Dios. Dios y el hombre en su estado natural no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios porque la carne es enemistad con Dios. No se puede, el pecado, no se puede. Hay momentos que sí nos sentimos mal, sin ganas de orar, o no me pasa a mí. Hay veces que siente uno cansado, pero cuando vas orando empiezas a agarrar otra vez el ritmo, empiezas a calentar motores, ¿no? Somos humanos. Ahora Juan nos habla en cuanto al amor hacia los hermanos. Esta es la verdadera prueba de que Dios nos ama. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. Ahora ese es el amor de la familia. Él es el ejemplo. Nosotros, como Él dice, deberíamos estar dispuestos a entregar nuestras vidas a nuestros hermanos. No te digo que pases todo el día con el hermano, como te dije antes, no. Simplemente un cierto cuidado. Juan presenta claramente el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y encierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, si usted expresa su amor para con los hermanos por lo que hace, no por lo que dice. La lengua habla mucho a veces. He mirado gente que promete, pero nomás habla, pero no hace nada. Pero el verdadero cristiano lo hace de corazón, con nuestros hechos. Y aquí no se dice en lugar de dudas. Si usted es un hijo de Dios, usted lo va a manifestar. Usted le van a salir los frutos solitos. Tengo una hermana y es un sobrino. Ahorita se vino a la mente. Y siempre que iba con mi esposa a visitarla, él tenía como 15 años, de más chiquillos, y siempre estaban acostados en la cama, acostados. Y le digo: Tere, ¿pero por qué permites eso? Que ellos se conocen, no sé qué. Y luego un día me dijo: no, que es cristiana. Le dije: ¿qué? Le dije: ¿no tienes calentura? ¿Estás bien?
O sea que mucha gente que nomás habla y yo no sé a veces ni lo que dice. Le dije, mira Tere, si tuviera el temor de Dios, sería muy diferente eso. ¿Cómo puedes decirme que es cristiana y lo miro lo que está haciendo? Se demuestra con sus hechos. Hermanos, practiquemos el amor delante de Dios para su gloria y honra. Lo que está aquí diciendo aquí es el verdadero amor no se hace, como le dije en los dormitorio, se hace en el trabajo, con los hermanos, cuando se ocupa, con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con todo, con la iglesia. Puede ser que nunca se presente la oportunidad de que demos la vida por alguien o sacrificar nuestras vidas por otra persona, pero ¿qué tal los bienes? ¿Verdad? Los bienes de este mundo. Pues dirás, ¿cuáles? Pues no tengo, pero pues no te pido tampoco que te quedes sin nada, simplemente cuando se ocupe, cuando mire la necesidad. Yo pienso que Dios nos pone, y a veces Dios nos da para que sigas dando. Porque si no la vacías, pues ya Dios no puede ponerles, pues la tienes llena, vacíate para que Dios te siga surtiendo, para que te siga llenando. Aquí la mayoría somos padres, ¿verdad? Esposos y esposas, ¿no? Y no van a desmentirme, pero cuando su hijo se enferma, ¿qué es lo que siente usted? ¿No quisiera que usted le pasara? ¿Que él no sufriera? A Francisco un tiempo fue a la Bayola, andaban jugando fútbol, y no sé cómo le pegaron, pero le fregaron todo el menisco, todo aquí de la rodilla, toda hasta la fecha no puede caminar bien. Y anduvo malo, y le destrozaron todo ahí. Y cuando fue a la operación le dije, pues ven para orar por ti, ¿no? Estaba orando con él y la verdad sentía un pesar en mi corazón y quería llorar, porque no quería que le pasara a él, quería que mejor me lo hicieran a mí. Y yo pienso que todo cuando pasa un hijo o algo así, quieres que te pase a ti, Ismael. Pero si miras el amor que sientes tú hacia tu hijo, ¿y por qué no lo sentimos a los demás hermanos? ¿Te imaginas cómo sería el mundo si nos quisiéramos así, como dice Jesús, unos a otros? Sería algo maravilloso, ¿no? Estuve leyendo, me gusta mucho el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al capítulo 15. Vamos a leerlo todo. Me gusta muchísimo este capítulo para cerrar, para terminar. Y dice muy bonito este capítulo. Quiero que lo leamos despacito juntos. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Cuando estén ahí, un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que se los ha hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, en este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán al fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras, permaneced en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas son las cosas que he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si hacéis esto, que yo les mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Porque me elegiste a vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidieras al Padre en mi nombre, Él se os dé. Esto os mando, que nos améis unos a otros.
Y si el mundo los aborreciere, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuere así, el mundo los amaría a lo suyo, pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi palabra, también guardarán la vuestra, en mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese si hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, aquí yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. Y el 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, por habernos alcanzado ese día, Señor, ese día maravilloso, Señor, que te fijaste en nosotros, Señor, Padre. Tu palabra dice que no depende de uno, sino de ti, Señor, porque tú nos elegiste a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Gracias por ese día en la cruz, Señor, Padre bendito, Señor, Padre, que diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, que la bendigas, a Calvary Chapel Delay, Señor, al pastor, a su familia, Señor, a todos mis hermanos, Señor, Padre, que los amamos en Cristo Jesús, Señor. Amén, hermano.